Historia 1. El caminero y el fantasma de la carretera. La vida en las carreteras de Tamaulipas nunca ha sido fácil. Pero Antonio, conocido como Toñao, siempre ha tenido un amor profundo por la profesión de camionero. Desde sus 23 años, ha cruzado México de punta a punta en su Scania azul oscuro, al que cariñosamente llamó Trueno. El camión era más que un vehículo. Era su hogar sobre ruedas, donde vivía aventuras y enfrentaba los desafíos de las carreteras. Su padre, un camionero respetado, solía contar historias aterradoras sobre apariciones y fantasmas que rondaban las autopistas, pero Antonio siempre fue escéptico. Para él, esas eran solo invenciones de hombres solitarios, cansados o demasiado embriagados. Las noches eran largas y solitarias, y las carreteras muchas veces parecían interminables. Antonio pasaba horas escuchando el rugido del motor y la música que resonaba en la cabina, tratando de distraerse de los pensamientos que, eventualmente, lo llevaban a reflexionar sobre la vida. Soñaba con un día establecerse en un lugar fijo, lejos de la rutina de las entregas, pero la carretera siempre lo llamaba de vuelta. Era un ciclo que no podía romper. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Mariana, una joven de cabello castaño y una sonrisa tímida que aparece siempre que él se detiene en la gasolinera Estradão. Ella es hija del propietario del lugar, y su mirada dulce y gentil es un alivio en medio de la soledad de la carretera. La conexión entre ambos crece rápidamente, y pasan a compartir momentos preciosos en la cabina del Trueno, discutiendo sueños y preocupaciones. Mariana habla con admiración sobre las carreteras, diciendo que tienen alma y que cada kilómetro cuenta una historia diferente. Las conversaciones con ella encienden una chispa de esperanza en Antonio, quien comienza a cuestionar si lo que realmente quería era una vida sedentaria. Una noche, mientras Antonio viajaba para entregar una carga, una intensa tormenta lo obligó a detenerse en la gasolinera. El cielo se oscureció rápidamente, y los rayos iluminaron la carretera como si anunciaran una calamidad. Él esperaba ansiosamente a Mariana, pero la joven no apareció. La lluvia caía con fuerza y la soledad lo envolvía como un manto pesado. Después de horas de espera, la inquietud se apoderó de Antonio, y decidió ir hasta su casa, impulsado por la preocupación. Al llegar, es recibido por una anciana que revela que Mariana murió en un accidente hace años. Las palabras de la mujer caen como un rayo sobre Antonio, quien se enfrenta a la realidad de que la joven que conoció era, en verdad, un espíritu atrapado en la carretera, buscando completar una jornada inacabada. Un profundo choque invade su ser. No puede creer lo que escucha, y cada palabra de la señora es como un golpe en su corazón, haciéndolo cuestionar todos los momentos que pasaron juntos. Antonio, aturdido y confundido, regresa a su camión. Su mente está en un torbellino, llena de recuerdos de Mariana. Su sonrisa, sus risas y esa forma dulce de hablar sobre las carreteras. Cuando mira por el retrovisor, ve la silueta de Mariana caminando por la carretera, con la misma sonrisa tímida en los labios. El corazón de Antonio se acelera. Siente una mezcla de miedo y fascinación, dándose cuenta de que la conexión que establecieron trascendió la vida y la muerte. Con el corazón pesado, pero al mismo tiempo ligero, Antonio decide seguir adelante. Enciende el motor del Trueno y comienza a conducir, pero no puede apartar la vista de la carretera. La figura de Mariana parece danzar frente a él, siempre a la distancia, pero nunca alejándose realmente. Mientras conduce, una extraña paz envuelve su corazón. Comprende que, aunque Mariana ya no esté entre los vivos, siempre formará parte de su viaje. La carretera, que antes era solo un camino solitario, ahora se transforma en un espacio sagrado, donde sus almas se entrelazan. A medida que pasan los días, Antonio se da cuenta de que está cambiando. Sus entregas se convierten en algo más que simples trabajos. Comienza a ver cada kilómetro como un homenaje a Mariana. Visita los lugares que ella mencionó en sus conversaciones, y en cada parada, siente su presencia a su lado. El Trueno se convierte en un vehículo de recuerdos, un espacio donde puede hablar con su imagen,
donde puede mantener viva la esencia de la joven que aprendió a amar. En una tranquila noche, mientras conduce bajo un cielo estrellado, Antonio decide que su misión ahora es honrar la memoria de Mariana. Comienza a contar sus historias a otros camioneros, llevando el mensaje de la joven que amaba las carreteras y que aún vive en la memoria de las personas. Empieza a creer que la carretera tiene, de hecho, alma, y que cada conductor que pasa por ella lleva consigo historias de amor y pérdida, de reencuentros y despedidas. La vida de Antonio cambia de forma irrevocable. Se convierte en un contador de historias, un guardián de los recuerdos que las carreteras ofrecen. Y siempre que pasa por la gasolinera Estradão, mira al cielo, agradeciendo por haber conocido a Mariana, la joven que se convirtió en su compañera de viaje, incluso después de la muerte. El amor que siente por ella no es una tristeza, sino una celebración de la vida, una prueba de que las conexiones verdaderas nunca se pierden, incluso cuando la vida aparentemente llega a su fin. Y así, el camionero y el fantasma de la carretera continúan su viaje juntos, eternamente entrelazados en los recuerdos que la carretera proporciona. Historia 2. La carretera del destino. Mientras conducía entre Monterrey y Veracruz, Antonio estaba bajo presión para entregar una carga de piezas automotrices. El flete era lucrativo pero exigente, lo que lo obligaba a conducir más de lo que debería. Soñaba con construir una casa en Tamaulipas, un hogar donde finalmente pudiera colgar las llaves del camión y disfrutar de la tranquilidad que siempre había buscado. Durante sus paradas en gasolineras, se permitía soñar despierto, imaginando una vida diferente, lejos de la soledad de los largos viajes. Fue en una de esas paradas en la gasolinera Estradão que Antonio conoció a Mariana, una joven que se destacaba por su belleza y por la tristeza en sus ojos. Ella trabajaba en la gasolinera, ayudando a su padre, y siempre que Antonio se detenía, ella estaba allí, con una sonrisa tímida que iluminaba el ambiente. Después de intercambiar información sobre sus vidas, la amistad floreció rápidamente. Mariana siempre parecía saber exactamente cuándo Antonio llegaría, lo que lo hacía sentir que había algo mágico entre ellos. En cada encuentro, compartían sueños, esperanzas y miedos, mientras las horas pasaban volando. Mariana hablaba sobre su vida, sobre su madre anciana que dependía de ella, y cómo soñaba con un día conocer el mar. Antonio escuchaba atentamente, sus propios sueños comenzando a mezclarse con los de Mariana. Le prometió que, un día, la llevaría a ver el océano, y ella se rió, con los ojos brillando ante la posibilidad. La conexión entre ellos crecía, y Antonio sentía que había encontrado a alguien especial. Comenzaba a imaginar un futuro donde ambos pudieran estar juntos, lejos de las carreteras y de la constante presión de la profesión. Pero, en medio de esos pensamientos, la realidad se imponía. Tenía una carga que entregar, y la carretera no esperaba por nadie. En esa noche fatídica, mientras conducía bajo una tormenta torrencial, las nubes pesadas parecían reflejar su ansiedad. Antonio comenzó a preocuparse. Esperaba a Mariana en la gasolinera, pero las horas pasaron y la joven no apareció. La ansiedad lo llevó a decidir ir hasta su casa, decidido a verificar si estaba bien. La carretera estaba llena de charcos y baches, pero no le importaba. Necesitaba saber qué había sucedido. Al llegar, encontró a una anciana que reveló la devastadora verdad. Mariana había muerto en un accidente hace varios años. Las palabras de la mujer cayeron como un rayo sobre Antonio, quien se vio confrontado con la realidad de que la joven que conoció era, en verdad, un espíritu atrapado en la carretera, buscando completar una jornada inacabada. La revelación desmoronó su mundo. Describió cada detalle sobre los encuentros que tuvieron, las conversaciones, las risas compartidas. Pero la mujer solo movía la cabeza, con lágrimas en los ojos. El dolor de haber perdido a su hija hace tanto tiempo aún estaba presente. Mientras Antonio salía de la casa, su mente estaba en un torbellino.
Se dio cuenta de que todas las veces que había encontrado a Mariana fueron, de alguna manera, una forma de despedida. Cuando miró hacia atrás, vio la silueta de Mariana, en la carretera pidiendo un aventón. La verdad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba ligado a un espíritu que buscaba completar su jornada, y eso cambiaría para siempre su percepción de la vida y la muerte. Antonio regresó al trueno, incapaz de procesar lo que había aprendido. La conexión que sentía por Mariana no era solo una amistad, era algo más profundo, trascendiendo el tiempo y el espacio. Mientras conducía, comenzó a darse cuenta de que las carreteras no eran solo caminos físicos, sino también trayectorias emocionales, donde cada conductor cargaba sus propias historias y pérdidas. En los días siguientes, Antonio se convirtió en un hombre diferente. Comenzó a ver la carretera como un lugar sagrado, donde los recuerdos de Mariana podían sentirse en cada kilómetro. Pasó a visitar los lugares que ella mencionaba en sus conversaciones, y en cada parada sentía su presencia a su lado. El trueno se convertía en un vehículo de recuerdos, un espacio donde podía hablar con su imagen, manteniendo viva la esencia de la joven que aprendió a amar. Antonio comenzó a contar sus historias a otros camioneros, llevando el mensaje de Mariana y de cómo la vida es frágil y preciosa. Hablaba sobre la importancia de valorar cada momento, cada encuentro, pues nunca se sabe cuándo será la última vez. La carretera, que antes era un símbolo de soledad, ahora se convertía en un espacio de conexión y amor. En una noche tranquila, mientras conducía bajo un cielo estrellado, Antonio decidió que su misión era honrar la memoria de Mariana. Entendió que, aunque ella ya no estuviera entre los vivos, siempre formaría parte de su viaje. El amor que sentía por ella no era una tristeza, sino una celebración de la vida. A cada kilómetro recorrido, la llevaba consigo, como un faro que iluminaba su camino en las noches más oscuras. Y así, el camionero y el fantasma de la carretera continuaron su viaje juntos, eternamente entrelazados en los recuerdos que la carretera proporciona. Antonio se dio cuenta de que nunca podría alejarse de las carreteras, pues allí, en cada curva y en cada rectángulo de asfalto, Mariana viviría para siempre. La carretera no era solo su trabajo, ahora era su sagrado, un lugar donde el amor y la pérdida se encontraban en un hermoso y eterno ciclo. Historia 3. El camino prohibido. Miguel era un camionero novato, siempre soñando con seguir los pasos de su tío, un hombre que recorría las carreteras de México con historias fascinantes. Desde pequeño, Miguel escuchaba las aventuras de su tío, que hablaba sobre las bellezas del país, pero también sobre los peligros que se escondían en las carreteras. Cuando el gerente de la transportadora lo llamó para sustituir a Carlos, un veterano respetado que había desaparecido, Miguel dudó. Carlos era un camionero experimentado, y sus historias siempre incluían una advertencia. Evita el túnel, especialmente durante tormentas. Hay cosas que habitan ese lugar, decía Carlos con una mirada seria. Los camioneros desaparecen allí, y nunca más se les ve. Miguel, decidido a demostrar su valía y a conquistar su lugar en la profesión, decidió aceptar el desafío. Se despidió de su familia, prometiendo regresar a salvo y lleno de historias para contar. Mientras conducía, una tormenta de nieve comenzó a formarse. El cielo se oscureció rápidamente, y los copos de nieve comenzaron a caer, lentamente al principio. Pero pronto se transformaron en una cortina blanca que reducía drásticamente la visibilidad. Miguel decidió detenerse en una gasolinera, buscando refugio y un café caliente para calentar su cuerpo. Al entrar, la atmósfera estaba tensa, y los pocos camioneros que se encontraban allí intercambiaban miradas nerviosas, como si supieran que algo estaba a punto de suceder. Fue en ese ambiente cargado que Miguel vio una figura familiar que lo hizo correr hacia afuera. Carlos, su mentor perdido. El hombre parecía tan real, tan vívido, pero había algo diferente en su mirada. Carlos se acercó rápidamente, sus ojos llenos de urgencia. Miguel, no deberías estar aquí. El túnel no es seguro.
le advirtió mirando por encima del hombro como si temiera ser oído. Algo maligno habita ese lugar, y debes evitarlo a toda costa. Miguel, atónito, intentó entender lo que estaba sucediendo. «Carlos, ¿estás vivo?», preguntó, confundido. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, Carlos desapareció tan rápidamente como apareció, como una miraje en la nieve. Miguel estaba paralizado, la mente girando. Se preguntó si solo estaba imaginando cosas o si el cansancio empezaba a afectarlo. La tormenta aumentaba, y la presión para seguir adelante era inmensa. Miguel, aún afectado por la visión de Carlos, decidió ignorar las advertencias y seguir por la carretera. Necesitaba cumplir con la entrega, y no quería ser visto como un cobarde. Al acercarse al túnel, las luces del panel comenzaron a parpadear, y la radio empezó a captar voces distorsionadas, como un eco distante de almas perdidas. La atmósfera se volvió pesada, y un sentimiento de pánico comenzó a instalarse, pero él siguió adelante, decidido a no dar marcha atrás. Cuando Miguel entró en el túnel, la oscuridad parecía viva. Era como si la naturaleza estuviera conteniendo la respiración, y sentía una presencia extraña a su alrededor. Los susurros se hicieron más fuertes, pareciendo venir de todos lados, y el miedo lo envolvía como una sombra. Recordó las palabras de Carlos, y en un momento de claridad, decidió dar la vuelta en vez de seguir adelante. Su decisión le salvó la vida. Después de encontrar una carretera secundaria, Miguel se alejó del túnel y finalmente logró escapar de la presión opresiva que lo envolvía. Condujo durante kilómetros hasta que la tormenta comenzó a disminuir. Cuando finalmente llegó a un puesto policial, su mente estaba en turbulencia. Relató todo lo que vio, la aparición de Carlos, los susurros y la sensación de ser observado. Los policías lo escucharon con atención, y pronto se inició una investigación. Lo que siguió fue el desmantelamiento de un culto que mantenía a camioneros como prisioneros. Las autoridades descubrieron que, en las profundidades del túnel, había un escondite donde los desaparecidos eran mantenidos, víctimas de rituales oscuros. Miguel se convirtió en un héroe en su ciudad, con su valentía siendo reconocida por todos. Sin embargo, la experiencia lo marcó para siempre. Sabía que algunas carreteras guardan secretos que no deberían ser descubiertos, y el eco de los susurros nunca lo dejaría en paz. En los días que siguieron, Miguel luchó por volver a la vida normal, pero la memoria de aquella noche lo atormentaba. A menudo se encontraba mirando hacia el túnel cada vez que pasaba por allí, recordando las palabras de Carlos. La imagen de su mentor, advirtiéndolo, quedaba grabada en su mente. Lo que antes era solo una carretera se había convertido en un símbolo de advertencia y un recordatorio constante de que el mundo estaba lleno de misterios y peligros ocultos. Decidido a honrar la memoria de Carlos, Miguel comenzó a compartir su historia con otros camioneros. Hablaba sobre la importancia de escuchar las advertencias y respetar las carreteras que recorrían. Se convirtió en un contador de historias, no solo sobre los peligros, sino también sobre la camaradería que existía entre los camioneros. Los encuentros y las experiencias que compartían en las carreteras eran una forma de conexión, y Miguel se dedicó a preservar esas historias. Con el tiempo, Miguel aprendió a aceptar lo que sucedió y a usar su experiencia para ayudar a otros. Sabía que, aunque algunas carreteras guardaban secretos oscuros, también eran lugares donde nuevas amistades podían florecer y donde la vida podía ser celebrada. Y así, incluso ante el miedo, continuó conduciendo, siempre atento y respetuoso, sabiendo que cada kilómetro recorrido era una nueva oportunidad para aprender y crecer. Historia 4. El precio de la prisa. Roberto, un joven camionero, estaba ansioso por estrenar su nuevo Scania. Durante un viaje para transportar muebles de São Paulo al Río Grande do Norte, se encontró bajo presión. El cielo se oscureció de repente, y una tormenta se acercaba. Un despachador, preocupado, habló sobre una carretera secundaria que podría ahorrar tiempo, pero Roberto dudó.
El deseo de ganar dinero y hacer la entrega lo llevó a aceptar el atajo. Tan pronto como entró en la carretera estrecha y mal señalizada, Roberto se dio cuenta de que algo estaba mal. La lluvia comenzó a caer con fuerza, y la visibilidad disminuyó drásticamente. La radio empezó a fallar, captando solo estática, y se sintió completamente aislado. A cada kilómetro que recorría, su cuerpo parecía cambiar. La piel se volvió más áspera, y notó manchas extrañas en sus manos. Mientras conducía, una densa niebla cubrió la carretera, y Roberto comenzó a perder la noción del tiempo. Avistó una gasolinera, pero cuando entró, el atendente lo miró con una expresión extraña. Al mirar su reflejo en la nevera de bebidas, Roberto se dio cuenta de que su rostro estaba diferente, envejeciendo rápidamente. El atendente reveló que pocos pasaban por esa carretera, y que a cada kilómetro había un precio que pagar. Roberto, aterrorizado, volvió al camión y trató de escapar, pero no podía. La carretera parecía no tener fin, y pasó por ciudades completamente a oscuras. Después de quedarse dormido al volante, se despertó en un puesto diferente, con el sol saliendo. Su cuerpo estaba exhausto y visiblemente envejecido. Al llegar a su destino, nadie creyó su historia, y se encontró atrapado en un ciclo de interrogantes y misterios. Se dio cuenta de que la carretera le había cobrado un alto precio. Años de vida a cambio de una entrega. Ahora, vive con el miedo constante de que la carretera pueda llamarlo nuevamente. Historia 5. La carretera del desconocido Sebastián, un camionero a punto de jubilarse, estaba acostumbrado a cruzar las carreteras de Brasil con confianza y habilidad. Conocía cada curva, cada bache y cada atajo, habiendo pasado la mayor parte de su vida al volante. Cuando recibió una propuesta intrigante de su gerente, transportar una carga especial de un laboratorio, dudó. El gerente aseguró que la carga era segura, pero la experiencia de Sebastián a lo largo de los años le hacía sentir un frío en la espalda. El protocolo de seguridad era excesivo, y eso lo dejó inquieto. Aún así, la promesa de un último pago generoso lo convenció de aceptar. Pensó en cómo ese dinero podría ayudarlo a garantizar una jubilación cómoda, permitiendo que él y su esposa, Lourdes, viajaran al lugar de sus sueños que siempre habían deseado. Con esos pensamientos en mente, Sebastián se preparó para el viaje, aunque un presentimiento inquietante lo acompañara. Mientras conducía hacia el laboratorio para cargar la misteriosa carga, el cielo comenzó a cambiar. Las nubes se acumulaban rápidamente, y una sensación de incomodidad se instaló en su pecho. La temperatura del motor se disparó, y el panel comenzó a parpadear con luces de alerta. Se detuvo al lado de la carretera para verificar qué estaba sucediendo, pero no encontró nada. Las mangueras estaban intactas, el nivel de aceite estaba normal, y no había señales de fugas. Sin embargo, la presión aumentaba, y la sensación de estar siendo observado lo seguía como una sombra. Sebastián volvió a la cabina y encendió la radio, pero la música que solía tranquilizarlo fue reemplazada por estática, seguida de susurros incomprensibles que llenaban el espacio. Ajustó la sintonía, pero nada parecía funcionar. La atmósfera dentro del camión se volvió pesada, y un escalofrío recorrió su espalda. Pensó en rendirse, pero la promesa de un pago generoso y el deseo de liberarse del trabajo lo mantuvieron firme al volante. Cuando finalmente llegó al laboratorio, encontró un ambiente tenso. Tan pronto como salió del camión, fue rodeado por autoridades que parecían estar esperándolo. Los policías le preguntaron sobre la carga, pero también sobre los extraños arañazos que había notado en la carrocería. Sebastián intentó explicar que no tenía idea de cómo había sucedido, pero la expresión en los rostros de los oficiales indicaba que no estaban allí para escuchar excusas. Uno de los oficiales, con una expresión grave, mencionó algo que hizo que el corazón de Sebastián se acelerara, una entidad que podría estar relacionada con la carga que transportaba. La revelación de que estaba transportando algo que no debería existir sacudió sus cimientos.
Sebastián recordó el frío en la espalda que sintió al aceptar el trabajo y todas las advertencias que había escuchado sobre cargas peligrosas. ¿En qué se había metido? El equipo especial que llegó al lugar estaba compuesto por personas con equipos extraños y trajes de protección. Se dirigieron al camión y comenzaron a inspeccionar la carga. Sebastián se quedó de pie, observando, con la mente confundida. Tuvo que recitar un protocolo de contención que le fue proporcionado, algo que no tenía idea de qué era, pero que ahora parecía de extrema importancia. Su voz temblaba mientras pronunciaba las palabras, y un silencio tenso se instaló en el aire. Después de que la carga fue retirada, Sebastián fue liberado. Salió del laboratorio con la mente confusa y el corazón pesado. Mientras conducía de regreso a casa, la carretera parecía más larga y oscura de lo habitual. Las sombras a su alrededor parecían moverse, y el susurro de la radio aún resonaba en su mente, como si algo estuviera tratando de comunicarse con él. Cuando finalmente llegó a casa, Lourdes lo recibió con una sonrisa, pero él no podía corresponder. La experiencia lo perseguía. A veces, al mirarse en el espejo, sentía que algo estaba diferente. Sus ojos, que solían brillar con vida y energía, ahora estaban opacos, como si una parte de él hubiera sido arrancada. Pesadillas comenzaron a atormentarlo, sueños vívidos de extrañas criaturas y sombras que lo observaban desde los bordes de la oscuridad. No podía explicar la sensación de que parte de él aún estaba atrapada en esas sombras. Sebastián se convirtió en un hombre cauteloso, siempre consciente de que algunas cargas no deberían ser transportadas y que algunas cosas nunca podrían ser verdaderamente contenidas. Se alejó de su círculo de camioneros, evitando encuentros y conversaciones, temiendo que alguien pudiera preguntar sobre su experiencia. El mundo de las carreteras, que antes era un lugar de libertad y aventura, ahora se había convertido en una fuente de ansiedad y desconfianza. Con el paso del tiempo, Sebastián comenzó a investigar sobre lo que podría haber transportado. Visitó bibliotecas y foros en línea, en busca de respuestas. Cada nueva información que encontraba solo alimentaba su miedo. Historias de desapariciones de camioneros y cultos oscuros comenzaron a llenar su mente, y se volvió obsesionado con la necesidad de entender lo que había sucedido. Un día, mientras revisaba sus anotaciones, encontró un antiguo diario de un camionero que había desaparecido. Las entradas hablaban sobre un culto que se reunía en un túnel aislado, donde se realizaban rituales oscuros. La descripción de la carga mencionada era similar a la que Sebastián había transportado. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que había más en juego de lo que podía imaginar. Decidido a enfrentar su miedo, Sebastián volvió al laboratorio, decidido a descubrir la verdad. Cuando llegó, fue recibido por una atmósfera pesada y sombría. Las luces parpadeaban, y sintió la misma sensación de estar siendo observado. Se acercó al equipo que había retirado la carga y comenzó a hacer preguntas, pero las respuestas eran evasivas. Lo que descubrió fue que lo que había transportado no era solo una carga, sino una puerta a algo que debía permanecer cerrada. Ahora, Sebastián estaba en una misión, no solo para entender lo que había ocurrido, sino para protegerse, a sí mismo y a los demás, de un mal que podría estar acechando en las sombras de la carretera. Se dio cuenta de que la carretera no era solo un camino físico, sino un laberinto de secretos y peligros, y que el coraje para enfrentar estos misterios era la única manera de liberarse de la atadura que lo mantenía prisionero en el pasado. Con 1908, esta nueva determinación, Sebastián se preparó para desentrañar los secretos que rodeaban su último trabajo y se comprometió a ayudar a otros camioneros a evitar el mismo destino. Sabía que su lucha no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar las sombras que lo perseguían, en busca de libertad y comprensión. Después de todo, él era un camionero, y la carretera siempre había sido su hogar. Un hogar que ahora necesitaba proteger.